Autores, poesía, novedades. Este es su espacio para recorrer cada rincón de la biblioteca Padre Florentino Idoate de la UCA. Noches de Biblioteca. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Noches de Biblioteca. Gracias por acompañarnos este 18 de agosto a Ignacy Blanch, buenas noches, a Ángel Burgas, a Mirna González y a su servidora Jenny Díaz. Gracias por acompañarnos esta noche cuando traemos un programa que les va a encantar. Esperamos que sí, como todos los lunes. Ustedes saben que siempre preparamos algo especial para cada uno de ustedes y nuestros invitados siempre son invitados de lujo, así que hoy no es la excepción. Tenemos a dos invitados especiales que ya Jenny nos va a contar específicamente sobre quiénes o qué vamos a hacer ahora esta noche. De hecho, nuestro programa de esta noche se llama De la Ilustración y la Escritura Creativa y solo les vamos a adelantar un dato de nuestros invitados. Nos visitan desde Barcelona. O sea, ahí cerquita. Cerquita. Bien, pero mientras tanto, ustedes saben que lunes a lunes les regalamos un libro y hoy es un libro bien bonito, se llama Pequeñas Historias del Globo y es de Ángel Burgas con ilustraciones de Ignacy Blanch. Ahí está, si usted se acuerda, los nombres que acabamos de mencionar. Exacto, son los invitados que tenemos y ellos nos han traído este libro para compartirlo con ustedes. Así es que, ¿qué es lo que tienen que hacer? Adivinar quién es el autor de la semana y decirnos a través del Facebook, a través de los números en cabina 2275-9501, 2275-9502 o a través del número de WhatsApp 7571-2779. Así que ahí están los medios por los cuales usted puede participar. Y la primera pista que le voy a decir es que nació el 19 de octubre de 1875 y falleció el 8 de noviembre de 1936. Fue un poeta salvadoreño. Es considerado uno de los precursores y también destacó como cronista y autor de relatos. El padre fue un general de origen italiano y su madre era salvadoreña. Estudió en el Liceo Salvadoreño y comenzó a publicar sus trabajos literarios desde el año de 1890, cuando todavía era un adolescente. Así que ahí está la primera pista. Usted puede empezar a googlear, como decimos, y adivinar quién es el autor de la semana. Se vale que haga trampita. Sí. Bueno, y ahora sí, para conocer más de nuestros invitados que se encuentran realizando en el país, vamos a nuestra sección Next Biblio. Innovación. cambio, entrevistas. ¿Qué hacer bibliotecario y más en Next Biblio? La sección donde conoces el universo biblioteca. Con más de 38 libros publicados dedicados al público juvenil y adulto y además con un gusto por leer en la cama cuando se puede, como a todos nos gustaría, y fan de Roberto Bolaño, nos visita Ángel Burgas desde Barcelona para compartir con el público salvadoreño su voz, su ritmo, su escritura y contar un poco de cómo lo hace. También desde Barcelona con trabajos plásticos en el muro de Berlín, con un azul ultramar que es su marca personal, licenciado en Bellas Artes, nos acompaña para compartir su arte con la audiencia de Noches de Biblioteca, Ignacy Blanch. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Y queremos decir, esto es bien importante, esto que voy a mencionar, que es cierto que hoy nos acompañan Ignacy y nos acompaña Ángel, pero que ellos estén aquí es gracias a una gestión de la Fundación Los Fundadores, de la cual Sibeli Dol es la directora. Estas negociaciones, estas gestiones para que ellos pudieran venir al país, ha sido gracias al trabajo en conjunto de la universidad junto con los fundadores. Un abrazo y un saludo a Sibeli. Gracias por todo este trabajo que ha estado realizando y que sigue haciendo Sibeli. Sí, saludos a Sibeli. Bueno, y queremos preguntarles,
Si bien es cierto que están aquí, ya vamos a hablar de esos talleres y de todo el trabajo que están realizando en estas semanas. Son 3 semanas que si les preguntamos van a decir que las agendas están cargadas, injustamente, porque no es cierto. No es cierto, no es cierto. Sí sabemos que tienen agendas bien cargadas y ya las vamos a comentar, pero primero a mí me gustaría saber, Ignacy, ¿cómo llegas al arte, al muralismo, a la ilustración? Bueno, yo creo que estaba condenado. Me parece que tuve la suerte de tener unos progenitores, unos padres que me ayudaron, que animaron, confiaron con el niño que era, inquieto, dibujando todo el día, y esa fue mi suerte. Mis papás me animaron a cambio de que estudiara la carrera de Bellas Artes. Así fue, yo creo que esto fue el punto principal, ese empuje, estudiar Bellas Artes y sin duda mi pasión por el dibujo. Yo creo que me gustan muchas cosas, pero lo que me produce más felicidad desde niño y que tiene la suerte de vivir de ello es dibujar. Es la ilustración, el dibujo, el muralismo y así dedico mi trabajo a eso, ¿no? Qué privilegio el trabajar en algo que uno disfruta. Esa suerte. Ajá. Esa suerte, pero bueno, a nadie le regalan nada. Quiero decir, tiene que ver también con esfuerzo. Sí, perseverancia, esfuerzo. Para mí el concepto de esfuerzo es importante y también quererlo, ¿no? Y formarte siempre en la vida y seguir y conocer. Esto es un oficio, ¿no? Y saber qué hay que hacer para resolver tu vida, pues con esto, ¿no? Ignacy, ¿cómo se aprende a dibujar? Bueno, llevo muchos años formando ilustradores en Barcelona, en la escuela de adultos, y muchos me dicen que esto no se aprende. Yo como profesor creo muchísimo en la enseñanza. Yo tengo que decir que sí se aprende. Se aprende, se mejora, se evoluciona y se puede llegar a vivir de ello incluso, ¿no? Por otra parte, hay el dibujo genético, ¿no? La gente que tiene habilidades, capacidades desde nacimiento. Y qué bien los que nacimos con eso que lo hayamos podido desarrollar. Pero que animo a todo el mundo que aprenda, que se puede. Justo esa duda se me venía, o sea, decía que da clases para adultos, o sea, cualquier persona puede aprender en cualquier momento, no necesariamente cuando uno está pequeño. Bueno, mira, hay un ejemplo, si me permite. Por ejemplo, en la escuela apareció una vez una señora de 82 años que explicaba y dibujaba cuentos para sus nietos. Y estaba ella muy, muy emocionada por el tema de los nietos, la relación. Nunca pensó, ella vino a mis clases, aprendió ilustración 3 años, y una vez comenté que una editorial buscaba ilustradores. Ella, en secreto, se presentó con los dibujos de los libros para sus nietos y le publicaron 2 libros en la editorial Le Carré, por cierto. Qué emocionante, qué bonito. Entonces, fue sorpresa para todos. Era una mujer con mucha cultura, tengo que decir, muy sensible, pero ella en su vida esperaba que a los 82 años le publicaran para libros, que va. Qué bonito O sea, escuchar se esto. puede. Da esperanza. Sí, eso iba a decir, cabal, que nos da esperanza. Pero de háganlo poder antes, si aprender, pueden, háganlo un poquito antes, si pueden. para disfrutarlo un poquito más. Sí, claro. A los 82. A mí me gusta ver cómo dibujan. O sea, yo no puedo dibujar, o sea, una casita normal, pero sí me gusta ver cómo dibujan, cómo empiezan a hacer justo los trazos y al inicio no tiene ninguna forma, pero para el que lo está haciendo sí ya lleva una forma. Entonces, luego verlo terminado eso es lo que me gusta. Yo creo que dibujar es un modo de mirar, de ver. Al final, siempre comento que yo veo la vida dibujada. Por ejemplo, ustedes no saben, pero yo soy un voyeur perdido. Veo todo. Los zapatos, los vestidos, los gestos de la gente. Entonces, Ángel, con el que trabajamos, él sabe que miro todo el rato, todo. Y me acuerdo. Y eso puede que aparezca alguna vez en mis dibujos, ¿no? Alguna cara, algún rostro, algún gesto que he visto, lo dibujo. O sea, para mí la vida es dibujable toda. Qué belleza. Sí. Es como para mí todo es bailable. O sea, a mí no me mira. digan porque todo es bailable. Todo se baila. Sí, que una Para vez mí todo es comestible. yo recuerdo Bueno, cada uno. que hace años un amigo, pero estoy hablando de hace un montón de años, un amigo estaba bien molesto porque en una fiesta pusieron una canción de los Beatles y unas amigas y yo nos pusimos a bailar y me dijo que porque habíamos hecho algo tan horroroso, tan ridículo, tan todo lo malo. Y yo, Es baile, así. es música. Entonces me dijo, eso ni siquiera es bailable. Y yo, en tu mente. Entonces, sí, así como todo es dibujable, todo es bailable.
Bueno, ya vamos a ver algún dibujo de Mirna y mío por allí. Esperamos, Ignacio. Esperamos en algún momento. Si se reconocen ellas mismas. Esperamos ser las musas. Bueno, No, pero tiene... Nuestra imagen. Sí, yo sí. pensé que un dibujo nuestro. No. Y yo digo, También, Mirna, pero yo Le- pensaba le- que seamos las musas de bueno, Ignacio. pues sí. Nadie tiene un sentido de la observación espectacular. O sea, espectacular. Yo que he compartido, ¿no?, horas con él, veo que se acuerda de cosas, de gente que hace 20 años que no ha visto y lo reconoce al momento. O sea, no sé, es una capacidad de observación que mucha Sí, gente que- no tiene. es algo inconsciente, yo creo, se cultiva seguramente, pero, por ejemplo, puede que no haya visto una persona durante muchísimos años y aún con arreglos varios, lo que sea, la reconozco. Hay algo milimétrico de proporciones en el rostro, en el gesto, en la cara, que me acuerdo, como dice Ángel, ¿no? Es así. Para trabajar en un casino. Un casino Esto iría de bien. juego siempre tiene una persona, ¿no?, que Es está allí verdad. para reconocer caras. Por si hay algún problema y tal. Ignacio, esta sería una de tus Si ocupaciones. alguna vez me quedo sin perfectas. trabajo, mira, Dejas de dibujar al casino. Ese no sería el mío, ese no sería el mío. Con Mirna nos pasaba que yo antes encontrábamos a alguien en la cafetería y cuando lo veía siempre me llamaban la atención sus camisetas, me gustaban bastante y yo le decía en mi mente sin conocerlo, qué bonita su camiseta y él así como muchas gracias y después la Mirna me decía, eso es la segunda o tercera vez que lo haces y yo, así como señor. Sí, se lo decía cada vez que lo veía, como que era primera vez. La primera Sí, vez. y era la misma camiseta. La- Ajá, y era la así, misma persona. Sí, la misma persona, la misma. Y yo, Jenny, ya me suena de vu, ya le dijiste varias veces y que ya lo conocemos. Me decía y yo, sí, sí lo conocemos, lo Así hemos que visto varias veces. ese no sería mi trabajo, pero qué bueno que el de Ignacio sí. Y bueno, este es en el caso de Ignacio, pero también queremos conocer los orígenes, cómo llegó a la escritura Ángel. Pues Ángel llegó a la escritura, de hecho, abandonando la pintura. Porque yo era un niño muy creativo de pequeño y se me daba todo bien, porque me gustaba dibujar, pintar, actuar, bailar incluso. Y entonces al final, la última etapa digamos, del instituto, mis padres, mis profesores dijeron, bueno, lo del arte, parece que es lo que más destacas. Y con Ignacio precisamente nos conocimos en la Facultad de Bellas Artes, yo también estudié Bellas Artes, arte y pintura. Y luego simplemente fue el momento de ver que las historias que yo tenía para contar no habían encontrado el medio, o sea, no eran los colores, no eran las formas. Lo que yo tenía que expresar necesitaba otro artefacto, otra herramienta, y descubrí que era la palabra. Que tal vez lo que yo quería contar era para ser dicho o ser escrito, no para ser dibujado o documentado. Y no me equivoqué, yo creo que eso fue. O sea, el porqué de escribir es eso, ganas de expresarme, de expresar alguna cosa y haber tardado un poco tal vez a encontrar la herramienta perfecta, la que era. Y tengo una pregunta, las historias obviamente fueron fundamentales porque necesitaban expresarse. ¿Y hubo alguna historia o historias en particular que te hicieron sentir esa necesidad de contarlas? Pero no antes, o sea, ahora también. O sea, yo siempre, todas mis historias, todas mis novelas salen de una necesidad de explicarme o explicarme a mí mismo una historia, algo que he visto, que he oído, que me han contado, que he leído, que me ha impresionado. O sea, sigue siendo igual. La capacidad esta de alucinación delante de una La cosa que no se creatividad. entienda. Y esto es la creatividad. Parte de la creatividad. Es la creatividad. Ya le vamos A veces a son contar cosas... historias, Mirna y yo, para que se impacte. Perdón. Que ya le vamos a contar historias, Mirna y yo, para que se impacte. Así como vamos a hacer las musas de Ignacio para que usted no se quede sin nosotras, sin nuestra Cuentan sus musería. aventuras, Sí, sus claro. sueños. Sí. Pero sí, siempre tengo lo que oigo, que me cuentan, que me impresiona de alguna manera. Y a veces es algo que me crea mucha angustia o algo que encuentro muy injusto, pero también puede ser algo que me da mucha risa, ¿no? O sea, es algo que de alguna manera me afecta y muchas veces no entiendo, entonces es lo que utilizo como material novelable de entrada. Sí, pero es esto, sí. Y bueno, queremos también conocer de sus procesos creativos. En el caso de Ignacio, ¿cómo es ese proceso creativo? Bueno, yo creo que dibujo
todo el día. Dibujo, comentaba, cuando puedo dibujar, dibujo, lo hago. Y mi proceso creativo tiene que ver con una gramática visual que uno aprende o adopta durante los años, ¿no? Por ejemplo, hay un cierto surrealismo en mis figuras que aparece siempre y al que acudo y al que tengo siempre esta posibilidad de usarlo, ¿no? O sea, es un tipo de gramática que huye de lo convencional, de la vida habitual, cotidiana de todos, con pues esa especie de surrealismo, o una gramática también determinada por el color, por el cromatismo, o un tipo de personajes que acuden a una diversidad máxima. Yo creo que en el fondo dibujando también hablamos de una estética propia que deseamos o de unos valores. Por ejemplo, yo les comentaba ahora lo de la diversidad. Para mí es muy importante no juzgar como dibujante, ¿no? Como ilustrador. No me importa si veo gente mayor, joven, gorda, delgada, que viste, todo es dibujable, como decía antes, y me gusta muchísimo que el espacio donde dibujo tiene que ver con esa abertura y con esa capacidad de representar un mundo amplio, vario, libre y donde todo el mundo cabe, ¿no? Y por ejemplo, para mí tiene que ver con esos valores y sobre todo, otra cosa para mí particular es de algún modo el compromiso que tiene un artista con la sociedad, ¿no? Dejamos un legado, un imaginario que tiene que ver pues con esos valores propios para las nuevas generaciones. Yo soy muy consciente de eso. No quería ser ilustrador de oficio solamente, sino tener conciencia de ese compromiso social. Por acá hay unos mensajes que quiero leer que han llegado al Facebook. Bueno, primero el de Ingrid de la Cayo dice: buenas noches, saludos desde Cabañas. Gracias, Ingrid. Y luego Daniel Vázquez nos dice: la contemplación y la observación en el dibujo ha sido una forma de expandir el pensamiento. Esto desde los griegos, pasando por el Renacimiento hasta Picasso o Malevich. Muchísimas gracias por tan magnífico programa, el cual es un oasis en este tiempo de derribo del pensamiento. Gracias, Daniel. Gracias por escucharnos y por mandar este saludo para nuestros amigos. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Antes, cuando estaba hablando del proceso creativo, se me venía, por ejemplo, ustedes hicieron los dos el libro. ¿Leyó el libro para hacer los dibujos o él explicó cómo quería cada uno de los personajes? No, leí el libro. Bueno, pero en este caso se hizo a veces. Sí, esos personajes fueron porque él le dio algunas ideas o justo lo sacó todo de lo que él había escrito. Claro, es que este libro ha tenido muchas etapas. Tiene una historia, un poco por encima. O sea, en esa época, porque eso fue de los primeros libros que publiqué, si no el primero, el segundo. Y en esa época los dos trabajábamos de profesores en escuelas, digamos, con jóvenes, y había llegado ya muchas olas de inmigración hacia España, del sur de África sobre todo, y entonces oíamos muchos comentarios racistas o xenófobos que hacían otros niños que tal vez habían oído en casa. Y entonces los dos éramos como de parar la clase y ¿qué has dicho? ¿Y por qué lo has dicho? Y no hacerles ver simplemente. Y el tema de hablar del tema de la inmigración, de los inmigrantes que habían llegado y los que seguirían llegando mucho más, pues era lo que nos motivó ¿y por qué no hacemos algo juntos? Pues yo lo escribo y tú lo dibujas. Y las primeras historias, yo me acuerdo la primera, porque esto es un libro de historias breves, la primera historia la vivimos juntos, con un viaje que hicimos con unos amigos a Túnez, y sucedió algo que entonces es lo que nos motivó. Mira, podríamos hablar, a partir de aquí. Y entonces esto que nos sucedió fue a los dos, y el chico protagonista de esa historia, tú lo conociste y tú lo dibujaste. Es cierto. ¿No? O sea, que fue un libro un poco especial, sobre todo en las primeras narraciones, porque estábamos muy conectados con la idea de hacer este libro. Claro. Lo que cuentas, Ángel, claro, hace mucho tiempo, yo no me acordaba, todos esos valores, esta necesidad de educar o abrir la mente a nuestros alumnos también y a los lectores del libro, hizo que surgiera esta idea. Entonces, claro, precisamente este libro salió además las historias de viajes que compartimos con amigos, con un grupo, niños y familiares que conocimos de otros países. Entonces, justo aquí, el inicio, la primera parte del libro, sobre todo, partió de estas conversaciones, de estos viajes, justo. Pero habitualmente, cuando ilustro un libro, sin duda hay que leer el texto profundamente claro. Y va leyendo cada uno. Es que me da la curiosidad porque
o sea, cada dibujo tiene sus características, tiene ya su personaje. Se recuerda, por ejemplo, del niño que aparece en la segunda historia, por ejemplo. Ancha sobre todo lo va a contar mejor que yo. Pues sí, porque además es un libro que o sea, se ha vendido mucho, se han hecho muchísimas ediciones. Si es del año 2000, no sé, en la primera página lo pondrá de qué año es. Pero yo ahora, en el año 2025, sigo yendo a muchas escuelas, muchas bibliotecas a hablar de ese libro y por tanto lo tengo todo muy fresco, a pesar de que hace muchos años que lo escribí. 2003. 2003. Sí, hace esto 20 y pico de años que voy con estos personajes a cuestas, por decirlo así. O sea, sí, yo me acuerdo de todo. O sea que también él es visual y a usted se acuerda de todo. Pero porque hablo mucho de ello, del libro, Okay. del libro, del orden, de los personajes, pusimos gente que conocíamos como mi tía, sale en uno de los cuentos, la chica Marga Baranska, polaca también, que conocíamos también, sale en otro de los cuentos. Es verdad. Era un libro que en la primera parte habla de niños que no son inmigrantes, pero que por su situación podrían llegar a serlo, o estarían mejor tal vez si lo fueran. La primera parte, y la segunda parte habla de niños inmigrantes, o sea, niños que han venido de diferentes partes del mundo y viven en Barcelona. En el original salieron 2 libros. Al inicio, sí. Al inicio salió primero un libro y al cabo de unos años otro libro. Y en 2010 se hizo la edición de los 2 cuentos. Y como curiosidad, si me permiten explicar que los dibujos, a mí, esto es una debilidad, pero sí, me gusta el café, mucho. Ah, sí. Bienvenido. Entonces, cuando estaba dibujando esos dibujos, cuando estaba creando esas imágenes, mojé el pincel en la taza de café en lugar de en la pintura, la acuarela. Y el dibujo presente pues lo manché de café, ¿no? Quedó tan bonito el grafito con el café que los originales de este libro finalmente están hechos con grafito y café. Y esto sirve mucho porque en las escuelas los niños nos explicamos y hacen ejercicios también con el café, ¿no? Bueno, lo primero que hacen, porque yo lo veo muy a menudo, es que se llevan el libro a la nariz. Digo, no, los originales, no lo que sale de la imprenta. Sí. El dibujo original de Ignasi sí que huele a café. Sí, creo que lo pusimos en los créditos, que están hechos con café estos dibujos. Lo pone, sí. ¿Es que sí que lo pone? Sí, sí. Su proceso creativo entonces es ver las escenas, las historias, lo que le cuentan. Exacto, lo que antes comentábamos. Mi proceso creativo es este. Yo sé que voy a empezar una novela, entonces pienso en ese momento qué me viene a la cabeza de todas esas imágenes o historias que se han ido archivando a lo loco en la cabeza, y entonces depende de qué imagen me viene más, entonces saco el tema, es decir, voy a hablar de esto. Y luego pues me dedico a esto. Mi manera normalmente de actuar es cuando tengo claro el qué, busco qué cosas de las que tengo en la cabeza podrían ir bien para formar esa historia. Tal vez eso que le ocurrió a mi madre hace unos años, lo podría poner en boca de esa señora de Afganistán que viene en el noticiero, ¿qué tal? O sea, voy conformando como un puzzle, ¿no? Con estas imágenes o con estas historias y normalmente sale así. Y ahí va tomando historias del diario vivir. De la realidad, o sea, yo siempre lo digo, yo creo ficciones porque todo lo que he escrito en mi vida son ficciones, pero sí que parto siempre de la realidad y de la verosimilitud, en el sentido que no soy un escritor de fantasy o de cosas improbables que no puedan pasar, de magia, de fantasía, de monstruos. No, yo soy de los pies en el suelo de la realidad. Lo saco de la realidad, lo ficciono, pero siempre desde la realidad. Bueno, esto es mi estilo, mi manera de entender la literatura. ¿Hay algún tema recurrente en tus narraciones? Con los adultos es más complicado decir, pero sí que lo tengo muy claro con los jóvenes. Después de muchos libros, hay 3 temas que son los que más normalmente mis historias tocan uno de estos 3 temas, que es el tema social, problemas que hay en el mundo que no se arreglan, que pasan generaciones y siguen existiendo, el machismo, estas cosas. Tema social, el humor, es una manera de entender la vida desde el humor, que me encanta la gente que me hace reír.
digamos, en España hay una tradición muy, muy fuerte de la novela humorística y del cine humorístico, o sea, lo que hace risa es un género, y a mí me gusta jugar con esto, y luego últimamente también con los thrillers, con las novelas de enganche, de misterio, de sorpresas, de dobles personalidades que hacen dudar al lector. Esto también es otro de los temas recurrentes. ¿Y O sea, eso normalmente de los son thrillers los cómo ha tres. surgido? Yo creo que yo diría que es mi pasión por el cine, porque no he sido nunca un lector de novela negra o de crimis y tal, nunca me ha interesado mucho, pero el cine sí. Y el que me cuenten historias que me hacen estar pendiente, ¿no? Que aparte de una buena interpretación, una buena fotografía, pero que el guión me enganche, eso yo creo que la parte del thriller la he desarrollado gracias al cine. Mi estilo literario es bastante cinematográfico también, la manera en que cuento las cosas. Y los guiones del thriller me vienen de las películas. La de veces, yo que sé, hay un canal de televisión en España que yo no veo nunca, pero cuando iba a visitar a mi madre, ella se sentaba en la tele y ponían una película detrás de otra. Serie B, pura, mala, películas malas. Pero yo estaba con mi madre cuidándola o haciéndole compañía y me tragaba estas películas. Y aprendía de eso también. O sea, qué mala es esta película, pero estaba bien contada. O sea, yo me quedo con esto, ¿no? O sea, se puede aprender de las cosas que no son buenas, pero que han intentado hacerlas bien, han intentado contarlas bien, sobre todo las películas. Y esto para los thrillers siempre ha funcionado. Muy bien. Hay una pregunta de Emerson Lacayo y dice, ¿cómo es que el señor se inspira para hacer dibujos? ¿De qué modo me inspiro? Mira, por ejemplo, yo me acuerdo mucho del niño que fui. En mi casa, mis papás vivían en una casa vivíamos enfrente de una iglesia. Y era un niño cronista, más bien. Dibujaba los entierros, las procesiones, las bodas, las novias, lo que veía. Era como me fascinaba. El vestido de la gente, el cambio de color, los colores en la fiesta. Entonces, ahora mismo estoy haciendo series de procesiones, desfiles, para ese tema de la diversidad que comentaba antes. De algún modo yo creo, aparte de referentes que tengo también, que estos desfiles, estas procesiones, vienen del niño que vivió enfrente de esa iglesia, ¿no? ¿Cómo me inspiro? Por ejemplo, me inspiro a partir de las 6 de la tarde. Yo creo que por la mañana me siento en la mesa, miro libros, me inspiro, intento inspirarme, pero mi momento álgido es a partir de las 6 de la tarde, y lo sé. Entonces, en este momento, si puedo, me concentro, me sitúo, y lo interesante, o lo que yo también propongo a mis alumnos, es estar sentado, trabajar y no ceder al cansancio, al aburrimiento, a otras cosas, ¿no? Entonces, ser perseverante y, bueno, y ahí las musas no vienen porque sí, ¿no? Pero aquí estamos dos que se pueden inspirar. Ah, mira, bueno, Hay otro saludo por acá. Oscar González dice, saludos Ignacy, Ángel, Jenny y Mirna. Saludos, gracias. Oscar. Saludos. Hola, Oscar. Muy bien. Vamos a irnos a una pausa. Ya llegó el momento de hacer este espacio para nuestros anunciantes. Así que nos vamos a la pausa, Cindy. Gracias. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política. Economía. Realidad nacional. Te invitamos a que no te pierdas nuestro espacio de la entrevista, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. El Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA presenta ¿Quién tiene la palabra? Todos los martes a partir de las 7 de la noche. Recuerda, ¿Quién tiene la palabra? Todos los martes por YSUCA. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA.
Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Noches de Biblioteca este lunes 18 de agosto cuando conversamos con Ignacio Blanch y Ángel Burgas. Así que antes de continuar con esta interesante conversación con un escritor y un ilustrador, Mirna tiene información importante que darnos. Correcto, la segunda pista. Por cierto, voy a hacer un paréntesis, un anuncio. No tenemos habilitadas las líneas telefónicas en cabina. Por la lluvia, exacto, por la lluvia están desconectadas, así que únicamente pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 7571-2779 y a través del Facebook. Ahí ustedes pueden poner sus comentarios y con mucho gusto los leemos. Ya hay una persona participando, por cierto, que es Mayra Montenegro. Ya adivinó quién es el autor de la semana, así que el libro se va. Bárbara Mayra. Ya sea que o usted ruegue que nadie más conteste o para que se lo gane o usted participe para hacer la rifa. Bien, la segunda pista dice que en el año de 1891 se desempeñó como agente del semanario cubano La Habana Elegante y como colaborador de la revista salvadoreña La Pluma. Como redactor y periodista colaboró en los rotativos salvadoreños El Fígaro, el cual era una revista semanal que fundó en colaboración con Víctor Jerez, funcionando entre octubre de 1894 y 1895. Además, también redactó en la semana literaria Diario del Salvador y El Amigo del Pueblo, entre otros, así como en los chilenos La Ley y El Heraldo. Además, viajó por Sudamérica, Europa y el Extremo Oriente. La tercera pista, que es sobre sus obras, decimos que fue Vivelots en 1893, Cuentos y Fantasías en 1895, Manchas, Máscaras y Sensaciones en 1901, Al Agua Fuerte en 1901, Sensaciones Crepusculares 1904, Marginales de la Vida en 1912, El Tiempo que Pasa en 1913, Sensaciones del Japón y de la China en el 15, Crónicas Marchitas en el 16, El Libro del Trópico también en el 18 y El Jetón en 1936. Así es que ahí están todas las obras de ese escritor. Usted ya puede adivinar y decirnos quién cree que es el autor de la semana, ya sea por el WhatsApp o por el Facebook. Esa palabra Vivelots nunca la había escuchado, así es que la fui a buscar en el momento que la dijiste. Uh-huh. Y aquí dice que es un objeto pequeño, como una figurita, usado como adorno. Yo creí que no existía y que se la había inventado Arturo Bruguín. Decís el nombre del autor, ¡qué bárbaro! Esperamos que no hayan escuchado. Sí, bueno. Bueno, el osito de la noche. Sí, vamos a borrar esa parte. Sí, Bien, seguimos con la pero pregunta. Marlon Argueta ya adivinó. Pues sí, ay, qué raro. Muy bien. Bueno, gracias por estar participando y estar pendiente. Seguimos con la entrevista con Ángel y con Ignacio. Y aquí esta es como una curiosidad que tenemos y es si hay, en el caso de Ángel, si hay algún libro con el que se sienta más afín, más satisfecho de haberlo escrito. Pues esto siempre es muy complicado decir. Claro, la novela o las novelas que me tienen ahora mismo que me crean más excitación son las últimas, las que estoy haciendo. Esto siempre pasa. Lo que pasa es que dentro de mi trayectoria, pues sí que hay un par de novelas que han abierto muchas puertas. Y estoy muy agradecido a estas novelas. Yo creo, no creo que sean mis mejores novelas, o yo estoy más satisfecho de otras cosas que he escrito, pero que estas me han ayudado a que se abrieran muchos proyectos o que se vendieran muchos libros y tal. Y una se llama Noel te busca, y que es un thriller de estos que decíamos, que es el que... Y yo creyendo que era una historia de Navidad. No, ya, tenga gracia. Por Noel. Por Noel. Yo mi regalo me ando buscando. No, pero el título tiene truco también, ¿eh? Pues no lo puedo decir porque, claro... No hagan los ositos que hago yo. Es gracioso de descubrir
por qué se llama así la novela, no Él te busca, pero esta funciona muy bien como thriller. Y luego una de las primeras también que hice, porque yo cuando empecé a escribir, yo lo hacía para adultos, pero entonces el señor editor que me publicaba para adultos me dijo, tú trabajas en un colegio, ¿no? Eres profesor. ¿No has pensado nunca en escribir para lectores de la edad de tus alumnos, a los que debes conocer bien, porque un profesor tiene muchos alumnos cada año? Y no había pensado, y pensé, ostras, pues es escribir para alguien, para un sector de público al que conoces, que sabes, pues, que les da miedo, que les da vergüenza, que les da risa, pues podía ser una opción, y lo probé. Y probé con un libro para jóvenes humorístico, y fue un súper éxito. Este sí que tiene muchísimas ediciones. Y este libro me ayudó mucho. Luego se hizo una serie de otros libros a partir de este. O sea, fue un libro que me abrió puertas y le estoy muy agradecido. El Anticlub se llama. A mí siempre me ha parecido que es un don especial. Bueno, todo lo que tiene que ver con el arte, la música, el dibujo. Yo de pequeña dibujaba mucho, no bien, pero yo dibujaba mucho. Pero poder hacer reír, tener ese ingenio también para hacer reír, eso... va más allá. Pero, o sea, es que yo creo que no es que sea tan sencillo hacer reír a los demás. Hay gente que a lo mejor le sale natural. Hay gente que lo intenta y no le va tan bien. Entonces yo sí creo que hay todo un arte y hay que tener como todo un pensamiento muy inteligente, muy creativo, para poder trasladar esa gracia al papel. Sí. Ahora ya, claro, después de tantos años, también tira un poco de oficio, hay que entenderlo, ¿no? Pero yo de natural sí tengo tendencia, a lo que he dicho antes, al humor, a hacer humor, o a acercarme a gente que me hace reír. Yo, por ejemplo, en el instituto era el de los chistes, o sea, el Ángel era el de los chistes, era el que contaba los chistes, la gente se reía. No era el gracioso de la clase, pero contaba bien los chistes. Y yo creo que tiene gracia para hablar. Esta tarde yo he tenido la oportunidad de que Ángel me diga algunas cosas. A mí me han causado mucha gracia lo que me ha dicho, la forma en que lo ha contado. Y yo, está bien, me gusta. Sí. A veces no es tanto lo que se dice, sino cómo se dice. Sí. Ajá, porque a veces uno escucha el chiste, se ríe, pero ya cuando lo va a contar a alguien más ya no tiene la misma gracia. Que hay un don atrás de poder hacer reír a los demás. Y a veces uno dice, en realidad no era tan divertido, o sea, la frase no era tan divertida, pero cómo se lo contaron hace que uno lo disfrute. No, es verdad, yo esto reconozco que sí, que lo tenía y que sí, lo mantengo, y desde que descubrí que se podía escribir también desde el humor, pues lo he utilizado muchas veces y normalmente me ha resultado, sí. Yo me río, yo también me río cuando escribo una cosa que me hace gracia, o sea, soy mi público fan número uno, porque veo, esto funciona porque, ostras, me da risa hasta a mí, lo estoy haciendo. Lo mismo hago yo cuando escucho el programa de nuevo, me mato la risa. Yo dije, ya va a decir eso. Es que a veces, Jenny, mañana yo lo oigo, a veces algunos pedazos, porque lo bajo y lo subo a otro lugar. Y a veces llega y me encuentra que me estoy riendo y yo, somos buenas, Leo, somos buenas. Y si no me lo digo yo, pues... Que sois buenas, la verdad es que sois buenas. Sí, gracias. Desde fuera lo digo, sin conoceros. Así los vamos a volver a invitar. Sí, está invitado de nuevo. No, antes de seguir hablando, tenemos un audio, así que vamos a escuchar. Buenas noches, un fraternal abrazo y un saludo para vuestros invitados. Soy Gustavo Edilio Ramos, quiero participar en la rifa del libro. El autor de la semana se llama Arturo Ambrogi. Muy bien, ¿cómo dijo que se llama? No lo anoté. Gustavo Edilio o Idilio Ramos. Gustavo Ramos. Ok. Muy bien, gracias. Ya está participando Gustavo. Y ahora queremos continuar con nuestras preguntas. En el caso tuyo, Ignacy, ¿hay algún proyecto que así como le preguntábamos, que te deje más satisfecho, el que te sientas como más orgulloso? Yo creo que hay como los hits también de la vida, ¿no? Creativa, que como Ángel decían los suyos, que me han ayudado, o que me han abierto o puertas o la mente, con los que he crecido, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, hay un libro precisamente de ambos juntos, que fue Alicia, el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Hicimos un álbum ilustrado con texto de Ángel,
y con dibujos míos. Yo creo que a mí ese libro, por el tipo de registro gráfico que usé y por la poética del texto de Ángel y por ser un libro conjunto, y es siempre, para mí es mi libro más especial en mi vida y siempre hablo de él, ¿no? Y luego hay hits, cosas que por ejemplo, en el mundo del libro, últimamente haber trabajado con libros de clásicos, ¿no? Dostoyevsky, Rilke, es un placer, es un gusto haber trabajado con clásicos que la gente conoce, y eso me gusta mucho. Hay una editorial en Madrid, Nórdica Libros, con la que he hecho 4 y es un gusto. Y luego hay hits, comentaba, tuve la suerte, la vida te regala sorpresas, de hacer un libro con la actriz Olivia Newton-John, de la película Gris. Es cierto, yo lo estuve viendo. Estuve viendo que hay un video con música de ella y estaba una ilustración tuya. Sí, sí, en un concierto. Pues a Olivia la llegamos a conocer, a hablar con ella, me escribí hasta Navidad antes que falleciera, y es un regalo de la vida, haber hecho ese libro con ella, regalarle dibujos para un vídeo posterior, no sé, es algo muy, muy especial. Y por supuesto, el gran hit para mí, que sí me ha abierto puertas y me ha ayudado, es que coincidimos ambos, éramos un grupo que residíamos en Berlín cuando cayó el muro de Berlín. Y hubo un proyecto internacional que se llamaba Inside Gallery, en el cual si te presentabas, si te escogían, pintabas en el muro como representante de tu país. Yo, valiente, sin ningún tipo de vergüenza, inseguro, sin dinero, sin perspectiva de futuro, me presenté. Y me escogieron en este momento en un proyecto que tenía que ser efímero, que duraría muy poquito. Y pues me cogieron como representante de España. Entonces, ahora, 35 años después, mi pintura sigue estando en el muro de Berlín como único representante de España, ¿no? Eso para mí ha sido un símbolo que sí me ha abierto puertas, y aparte que me ha mantenido en contacto con Alemania, pues además me ha dado muchas otras posibilidades de conocimiento de gente, muchas otras cosas, ¿no? Una cadena, por ejemplo, gracias a lo del Berlín, fui a la feria Saarbrücken, conocí a Sibeli, de los fundadores, que gracias a ellos estoy aquí, estamos los dos aquí. Entonces la vida es ese tipo de sorpresas y de acontecimientos que te van provocando pues más sorpresas, más acontecimientos interesantes. Lo importante es arriesgarse y hacerlo. Sin duda. Yo vivo bastante al límite. Soy intenso con la vida y quiero seguir siéndolo. Excelente. Esta semana ha habido, o a partir de hoy empezaron una serie de talleres de escritura creativa. ¿Qué van a aprender los participantes en esos talleres, que termina el jueves, si no me equivoco? Hay 2 modalidades, por decirlo así. Hay un taller que vamos a hacer entre los dos, o sea, escritura creativa más ilustración, y conmigo van a aprender un poco cómo armar, ¿no?, la historia que van a contar, y con Ignasi van a aprender a dibujar, ¿no?, a las bases de tal, y luego tendrán que hacer un trabajo conjunto de historia más imagen. Por un lado esto, y luego por otro lado, otro de los el que hemos empezado hoy, hacen las dos cosas, pero como independientes. O sea, conmigo hablaremos de narrar, de cómo narrar, desde dónde narrar y tal, y con Ignasi harán pues desde dónde dibujar, qué dibujar, ¿no? Y yo quisiera añadir también conmigo desaprender de algún modo. Por ejemplo, aceptar cosas como el error, o relativizar el concepto de correcto e incorrecto. Porque la gente en el dibujo a veces tiene mucho miedo. Cuando ustedes decían, nosotras dibujaron a veces un perro, la gente le comenta, dibuja un perro, no saben por dónde empezar. Si digo un caballo, ya mucho peor. Pero entonces yo creo que con muchos juegos gráficos, modos de trabajar, aceptar que es relativo lo de correcto e incorrecto, lo que está bien o está mal. Para mí eso es una provocación que en mis cursos es muy importante, ¿no? Y repito, la aceptación del error. No pasa nada, qué bien que nos equivoquemos. Y eso va a ser en el curso. Pero en este curso de ilustración, si alguien no sabe dibujar, ¿va a poder aprender o va a haber alguna técnica para ilustrar, Ignacio? Vamos a ver, no sé si podré hacer magia en 3 días. No sé si podré. Es que es muy poquito. Quiero pensar que con el material que traigo de muestra, más la provocación, las preguntas, la explicación, le voy a provocar inquietud. Mucha inquietud. Inquietud, ganas de dibujar muchas más. Quiero pensar, o deseo, mi objetivo es que los alumnos, las alumnas que aparezcan en nuestras clases se vayan con
con una llama encendida. Se ha despertado algo, ¿no? Sin duda, que tengan esta necesidad. Eso prometo que lo vamos a conseguir. Que al menos se queden con el deseo de aprender. Que no lo dejen nunca más. Sí. Por aquí hay un saludo de Marlene Argueta. Y dice, saludos a las artistas Mirna y Jenny. Eso. Muy bien, gracias. Digamos que somos artistas de la palabra oral. Somos musas. Más que artistas, somos arte. Sí, correcto. Somos las que inspiramos a los artistas, para bien o para mal. Para bien o para mal. Tenemos como esa virtud, ¿ven? Digamos, así humildemente hablando. Yo tengo una pregunta. Yo al principio mencionaba que el color azul ultramar es como tu sello. ¿Hay otros elementos que caracterizan tu obra? A ver, el azul ultramar surgió en un momento precisamente con el libro Alicia. Sí, yo pensaba lo mismo. Ya había dicho esto del azul ultramar, digo, ostras, fue la primera vez que lo usaste. Precisamente fue en el libro Alicia, sí. Y, por ejemplo, es ultramar con blanco y la gente llegó a decir el azul de Ignasi. Y yo digo, es ultramar con blanco. Vamos a ver. Pasa que después trabajo también dibujo para una publicación digital de cultura en Cataluña que se llama 14.cat. Y ahí mis dibujos son también en azul y con esos temas de surrealismo y siguen siendo en azul. Pero curiosamente, pinto con todos colores. Hay una serie realizada a partir de la pandemia y que sigue hasta ahora, en la cual de repente apareció el color rojo, rosa y unos colores mucho más cálidos. Yo he visto mucho el rojo. Es que también me identifico con eso. Me apasiona el rojo, me gusta muchísimo, es vital, es enérgico, Entonces, al final te identificas con lo que haces y a veces soy muy azul y a veces soy muy rojo. Últimamente, este año hizo una super exposición enorme. Es verdad, en España, sí, gracias. Y hizo un mural enorme de muchos metros, ni una mancha de azul. O sea, que era curioso. Sí. Pero la gente que venía a ver la exposición, a ver la obra de Ignasi, se sorprendía. Ignasi en rojo. Era en rojo. Y eran 30 metros de mural largo, muy por grande. casi 4 de alto. Era enorme. Y como dice Ángel, no había ni una pincelada de azul. Era todo rojo y rosa. Y amarillo un poco y negro, claro. Bueno, creo que como artista tienes que estar abierto a lo que llegue, a lo que te inspire, a lo que pasa en tu vida. Puesto que investigas siempre, pruebas, estás activo, ¿no? Uno no se acomoda ni con el azul ni con el rojo, ¿no? Yo tengo 2 preguntas. Una es que cuando yo estaba revisando la bibliografía, ese libro que ustedes han mencionado, a mí me llamó la atención, el de Alicia en el País de las Maravillas, porque decía que eran adaptaciones. ¿Podrían comentarnos un poco de qué fue lo que adaptaron, cómo lo adaptaron? Sí. Esto se da mucho en álbum ilustrado grande, álbum ilustrado, novelas clásicas que normalmente tienen muchas páginas, adaptarla a un texto breve con muchas ilustraciones, pues para fomentar el conocimiento de esa novela clásica a jóvenes lectores, ¿no? Un niño que no te va a leer 300 páginas de Lewis Carroll, pues simplemente en un álbum con poco texto y mucha imagen se basa. Esto es una ilustración para álbum ilustrado y esto es lo que es Alicia. Y lo que hicimos en nuestro caso, a mí que siempre me había fascinado, hay no una leyenda, sino una realidad de cómo se contó ese cuento por primera vez. Lewis Carroll era un señor que trabajaba en una universidad en Inglaterra y una vez se llevó de excursión con una barca, él remaba, se llevó a las hijas del decano de la universidad. Entonces cuando se ve que lo hacía a menudo y cuando estaban navegando por el río, una de las niñas que se llamaba Alicia, le pidió al señor Dodgson, que era el apellido real de Lewis Carroll, que le explicara un cuento. Y en ese momento el señor Carroll se inventó ese cuento. Y de aquí salió Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas comienza con una niña que se va con su hermana a leer al campo. Ahí comienza el cuento real de la obra. Pero yo lo que empecé fue cuando están en el barco y la niña le pide al señor que le cuente el cuento. O sea, lo alargué hacia un lado y por el final también. Esta fue la novedad que hicimos en este caso. Fue, ¿no?, que era una versión de Alicia, pero
cómo fue la primera vez que se contó en la realidad ese cuento. Eso es lo que hicimos. Y pues eso por una parte, y por otra, por ejemplo, los dibujos de este libro están hechos a lápiz, puro, más la cubierta que es este azul ultramar con blanco, una franja azul. Pero se ha hecho a lápiz en un momento en que en nuestro país estaba de moda un dibujo mucho más racional, frío, de colores planos, con ordenador y con líneas gruesas. Y de repente yo soy lo contrario, gestual, rápido, inmediato, instintivo. Y nos atrevimos y yo propuse ese libro con un texto precioso de Ángel, pero además con unos dibujos hechos a puro lápiz. Y funcionó. Lo digo para los futuros ilustradores del país del Salvador, que se atrevan, que sean valientes. Yo lo hice a lápiz yendo contra corriente. ¿Tienen muchos libros juntos? Tenemos algunos, pero no muchos, sobre todo porque así, en adaptaciones como esta que decíamos de Alicia tenemos alguno. Pero luego yo cuando escribo para jóvenes, son jóvenes a partir de 13, 14 años, y estos libros van sin ilustraciones normalmente. O sea, no necesito un ilustrador que me acompañe. Y algunas veces, con algunas excepciones, hemos hecho. Sí. Pasa que hay algo también que es interesante, me gusta explicar. Nosotros dos, cada uno tiene su itinerario con el concepto de autoría. Ángel, sin duda, por supuesto, pero quiero decir, yo como ilustrador me aparté un poco del concepto solamente de oficio, acudiendo a un tipo de ilustración de autor. Me llaman porque Ignasi Blanc hace no sé qué de un modo concreto, no porque pueda hacer cualquier dibujo, porque no quiero hacer eso. Entonces, ambos tenemos como unos objetivos, unos itinerarios, y como tándem, que nos unimos cuando cabe, ¿no? No tenemos una estrategia comercial. Lástima, quizá nos hubiese sido mejor financiar a nivel económico, pero nuestro objetivo es otro. Es un trabajo sincero, honesto, comprometido, de autoría, y así estamos en eso, ¿no? Bueno, gracias. Y la otra pregunta que yo tenía es, hablaron de ese mural que es de 4 metros por 30, algo así. 30 de largo por casi 4 de alto. Sí. ¿Cuánto tiempo tomó hacer ese mural? Pues no tanto. Eso Ángel lo sabe, que me ha visto dibujar muchas veces. Soy rápido. Es que eso es lo que había escuchado, porque cuando hablábamos de ciertas obras aquí, habló de una velocidad que yo me quedé como bárbaro. A ver, si la salud lo permite y uno está en sus condiciones físicas normales, soy rápido. Lo único es, a ver, ser rápido no porque eres un Superman, sino ser rápido si se tiene la idea clara de lo que se va a dibujar, un conocimiento claro de lo que vas a hacer, y entonces, y además, muchas veces sí puedo contar con asistentes. Tener asistentes significa alumnos, por ejemplo, con los que he trabajado, que saben que me asisten, o sea, pues rellenan de color o algo que va a ser mi obra, ¿no? Por supuesto, si tengo asistentes de confianza, eso facilita que el trabajo sea más rápido. A pesar de todo, una de las cosas, de las características de mi trabajo, es que resuelvo los trabajos con bastante rapidez. Bueno, qué bien. Y bueno, fíjense que se nos va acabando el tiempo y queremos agradecerles que nos hayan acompañado esta noche. Esperamos que no sea la última que nos acompañen, que en otras ocasiones podamos compartir y seguir hablando de la obra y de los proyectos que están desarrollando. Gracias por haber aceptado la invitación. Sabemos que han tenido un día largo, así que de verdad agradecemos que nos hayan acompañado. Gracias. Nosotros agradecemos a la UCA que estemos aquí y a los fundadores, gracias a ellos. Es un placer conocer El Salvador, la ciudad de El Salvador, y entonces el agradecimiento es nuestro. Sí, Sibeli, muchísimas gracias por hacer posible todas estas colaboraciones. Y queremos... Algo que iba a decir, ya no. No. Vaya. Lo vi así como con ganas de despedirse. Bueno, yo quiero hacer un par de invitaciones. Yo quiero hacer un saludo antes de que pases dale. a las invitaciones. Le dije que la iba a saludar a la ingeniera Lidia Merlos, que dice que todos los lunes nos escucha cuando sale de clase para su casa. Qué buena Así costumbre. Sí. La felicitamos por esa costumbre que tiene. Muchísimas gracias, Inge Merlos. Y bueno, queremos comentar un poco las actividades que tenemos durante la semana. Mañana, martes 19, tenemos la tertulia inaugural literaria del ciclo 02. Es una tertulia que va a ser dirigida por Virginia Lemus, que va a presentar la obra de La Casa de los Conejos. También un libro de Rey Rosa y un libro de Leila Guerrero. Son 3 libros los que va a comentar, que tienen que ver con la literatura y los derechos humanos, porque es una tertulia en el contexto de los 40 años de fundación
del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA. También mañana a las 5 de la tarde están invitados a la presentación del libro más reciente de Juan José Tamayo. Pueden llegar al tercer nivel. Ambas invitaciones son abiertas al público. A la hora de la tertulia vamos a tener un refrigerio especial por ser la tertulia inaugural. Y además, bueno, siempre pasan cosas buenas en el CRAI. Y una invitación súper importante para el próximo lunes para toda la audiencia de Noches de Biblioteca. Mirna, ¿cuál es? Estamos celebrando nuestro 8º aniversario. Así es que cumplimos el 21, que creo que es esta semana. El jueves. El 21 de agosto de 1900. No. Tu fecha de nacimiento, ¿querés dar? El 21 de agosto de 2017 iniciamos con esta aventura y llegamos a 8 años. Así es que el lunes queremos compartirlo con ustedes. Habrán diferentes actividades. Desde las 3 de la tarde vamos a hacer la transmisión en vivo a través de Facebook. Si usted se quiere venir, véngase, que está invitado a participar, a comer pastel, a vernos, a conocernos, a estar con nosotros, a que le firmemos. No, ahí a compartir con nosotros. Puede llegar desde las 3 de la tarde. Así es que ahí está la invitación. Ignacy y Ángel, por supuesto, están invitados a que nos acompañen a la celebración. Estaremos aquí todavía, o sea que puede ser que pasemos. Así que pueden llegar a comer pastel y va a haber café. Sí, va a haber café. Entonces voy sin duda. Así es que eso es para la próxima semana y para mañana. De verdad, no olvide la tertulia literaria inaugural. Va a estar de lujo. Virginia hace maravillosas tertulias, así es que llegue para que escuche lo que nos va a contar. Excelente. ¿Y el autor de la semana era quién, Jenny? Arturo Ambrogi. Exacto. Y el ganador del libro es Gustavo Ramos. Así es que muchísimas gracias, Gustavo. Gustavo, acá usted puede pasar mañana a partir de las 8 de la mañana a las instalaciones de la radio y reclamar su libro Pequeñas Historias del Globo. Así que ahí está. Muchísimas gracias de nuevo a ustedes por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Nos hemos pasado un buen rato. Un placer. Excelente. Gracias. Y muchísimas gracias a usted también que estuvo en sintonía de su programa. Noches de Biblioteca. Hasta la próxima. Buenas noches. Cada lunes llevamos la biblioteca hasta donde usted se encuentra. Noches de Biblioteca. Hasta la próxima.